Bien, vamos a ¿Pueden ver la pizarra, jóvenes? Sí, Sí. Se ve. se ve. Ya, vamos a empezar con lo que son las vigas doblemente reforzadas, ¿sí? Pues vamos a hablar de lo que es la viga doblemente reforzada, ¿sí? Entonces, en algunos casos, debido a los esfuerzos, se hace necesario colocar aceros en la parte de arriba y en la parte de abajo simultáneamente, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que una parte de los aceros trabajan a compresión y otra parte de los aceros trabajan a tracción. Por lo general, el acero tiene su mayor influencia cuando empieza a trabajar a tracción. Esta área de acero que trabaja a compresión lo llamamos A'S. Y el área de acero que trabaja a tracción, sencillamente lo llamamos como AS. El canto útil lo medimos desde acá arriba y generalmente lo medimos hasta ahí. Ese es el canto útil. También tenemos lo que es el eje neutro. Entonces el eje neutro está ubicado así. Y tenemos un canto útil de compresión que se llama D'. Si nos fijamos en la deformación que tiene esto, generalmente la deformación tiene esta forma, ¿sí? Donde aquí tengo deformación. Esta es la deformación por compresión del concreto y esta es la deformación por tracción del acero. Ahora, si nos vamos al diagrama parábola rectángulo, tenemos que el bloque de compresión resulta ser de esta forma, donde habíamos dicho que esta es la profundidad A y esto es 0.85 por F'C. Entonces, esto es el bloque de compresión que tiene una resultante y tiene también una resultante del acero a tensión. Pero fíjense que una parte del acero equilibra la compresión del concreto y otra parte del acero a tracción equilibra la compresión del acero, ¿sí? O sea que en el caso de las vigas simplemente reforzadas, el área de acero compensaba la compresión del bloque de concreto. Pero en este caso, el área de acero, una parte de esta área de acero
eh, ¿cómo se llama esta palabra? Equilibra el bloque de compresión y otra parte equilibra el acero a compresión. Entonces tengo T1 que va a ser área de acero 1 por FY. Y tengo también un acero que sería a este nivel, un acero a compresión, que sería A'S por F'S. Y aquí tengo la parte T2 del acero que equilibra el acero a compresión. F2 por Fy. Fíjense que el acero que está a compresión trabaja a un esfuerzo F'S, no a Fy, sino menos, porque no ha alcanzado su fluencia. Ese es un punto importante. Bien, y esta distancia es D menos D'. Bien, haciendo momentos y operaciones, llegamos a ecuaciones que son importantes. La profundidad del bloque de compresión A es igual al área de acero por Fy menos A'S por F'S 0.85 por B por F'C. Entonces, esta es una ecuación importante. Y el momento nominal es AS por Fy menos A'S por F'S es D menos A medios más A'S por F'S por D menos D'. Esta es otra ecuación importante. Aquí hay algo que tenemos que aclarar que es muy oportuno. Cuando se cae, no. Esta es la curva de formación, esfuerzo para el acero. Cuando jalo un acero, generalmente tiene este comportamiento. ¿Sí? Llega hasta un punto acá, otro punto, y a partir de acá cae, ¿no? Este punto, ¿qué sería? F, Y. ¿Qué quiere decir Fy? ¿Qué es Fy? Fluencia del acero, Inge. La fluencia. Ahí es donde el acero empieza su fluencia. F'S es un punto. F'S es un punto antes de la fluencia del acero. ¿Sí? Entonces, F'S es menor a Fy.
O sea, es un punto A. Hola a todos, ¿pueden escucharme? Hola, hola. Ahora sí, Ahora sí. Es problema del internet, jóvenes, lo lamento. Bien, entonces este valor de Fs es un punto antes de la afluencia, ¿sí? Antes de la afluencia. Entonces, antes de que alcance la afluencia, llega Fs, ¿sí? Por ejemplo, si la afluencia de un acero es 4200, Fs no puede ser 4200, sino menos. Entonces, el acero que se encuentra a compresión, ¿sí? El acero que se encuentra a compresión, no alcanza afluencia al momento de la falla. Pero sí el acero que ha entrado a afluencia hace que falle. ¿Sí? Este falla por fluencia, pero este no. Entonces, básicamente, esa es la condición de diseño para una viga dúctil, ¿sí? Doblemente reforzada. Entonces, a veces se necesita el apoyo del acero a compresión cuando el momento es muy grande. Bien. ¿Cómo calculamos el valor de Fs? 6000 a beta 1 por D' dividido entre A. Esto es otra ecuación importante. ¿Sí? Sin embargo, para esto hay algunas reglas. Tenemos que hablar acerca de la cuantía. Inge, una pregunta, ¿es B o P, Inge? Beta prima. Beta 1 por D'. ¿Ya? La cuantía balanceada es la cuantía balanceada base más la cuantía de compresión por F'S sobre Fy. Esa es otra ecuación importante. Ese valor es beta 1 por 0,85 F'C sobre Fy por 6000 sobre 6000 más Fy. Y esta cuantía de compresión es el área de acero a compresión dividido entre B por D.
Ahora hablemos acerca de la cuantía máxima. La cuantía máxima es 0,75 de la cuantía básica más la cuantía de compresión por Fs sobre Fi. Bien, jóvenes. Hablemos del diseño de secciones doblemente reforzadas. Primero, tenemos un momento mayorado actuante en la sección de la vía. Entonces, necesariamente, primero tenemos que tener un momento. Bien. Luego, tenemos que verificar el acero a tracción. Para el acero a tracción, se tiene que, la cuantía del acero que trabaja a tracción va a ser área de acero a tracción por B por D. Y de aquí tengo que el área de acero a tracción es la cuantía a tracción por B por D. Entonces calculo, se procede a calcular A y el momento atracción, siendo A, como ya sabemos, atracción, AS1 por FY, 0,85 por F'C por B. Y el momento último de tracción, Phi por momento nominal de tracción, y eso a su vez es Phi por el área de acero de tracción, Fy de menos A medios. Entonces, como sabemos, ¿sí? Ahora aquí viene la verificación. Si el momento último actuante es menor o igual a este momento último de tracción, entonces la conclusión es de que no se
necesita acero en compresión. Ahora, si este momento último es mayor al momento de tracción, se requiere acero a compresión. Bien. Entonces, si es el caso, el momento que absorbe el acero a compresión va a ser el momento total menos el momento que absorbe el acero a tracción. Y si hacemos operaciones, esto sale phi por momento nominal 2 igual a phi por área de acero que absorbe a compresión por Fy por D menos D'. Y finalmente, despejando, tengo que el área de acero va a ser el momento último en 2 por phi por Fy por D menos D'. Esta es una ecuación importante. Ojo que tengo que tomar en cuenta, para no equivocarme, aquí voy a escribir el acero a el acero en compresión equilibra la tracción de AS2. Entonces puedo decir que el área de acero va a ser momento último. Sí, ahora miren esto, F'S, ¿sí? Por D menos D'. O sea que el acero a compresión no encuentra su fluencia. Y habíamos dicho que esto es 6000 por A menos beta 1 por D' sobre A. Y tiene que ser menor o a lo mucho igual a Fy. Pero obviamente aquí hay una condición importante, que el área de acero es AS1 más AS2. Esto es muy importante. Y todo se basa en que entienda este concepto. Entonces, vamos a hacer un repaso para poder consolidar algunos conocimientos. Entonces, hay un área de acero que trabaja a tracción y un área de acero que trabaja a compresión. Esta área de acero que trabaja a tracción es la suma de AS1 más AS2. O sea, AS1 y AS2 trabajan a tracción. Y AS es el acero total que trabaja a tracción. Uno de estos equilibra la compresión del concreto y este otro equilibra la compresión del acero que está trabajando a compresión. Entonces, la profundidad del eje neutro, la profundidad del bloque de compresión está en función al área de acero a tracción y al área de acero a compresión. Este acero está en fluencia, ¿sí? O sea que ha alcanzado
su límite de fluencia, ¿sí? Mientras que este acero no se encuentra en fluencia, sino que ha alcanzado un Fs. Esto es al momento de la falla de la sección. Por eso necesito calcular el valor de Fs. Fs está en función, si calculo Fs puedo calcular A. Y puedo calcular Fs de esta forma. O sea que si reemplazo esto acá, voy a tener el valor de A implícito y voy a tener una ecuación recursiva que voy a tener que solucionar de forma iterativa. Sus calculadoras pueden hacer eso. Pues una vez teniendo A y teniendo Fs, puedo calcular el momento nominal que soporta la estructura. Entonces, la idea es de que en primer lugar tengo que verificar si la sección realmente necesita ser doble reforzada o no. Porque puede que la sección, debido a su configuración, no esté trabajando como doblemente reforzada, sino como simplemente reforzada. Entonces necesito hacer una verificación, ¿sí? Para eso tengo el área de acero que trabaja a tracción, una parte del área de acero. Entonces voy a asumir de que esa parte trabaja a tracción. Voy a sacar la profundidad del bloque de compresión y voy a sacar el momento que trabaja a tracción. Ahora, si ese momento es mayor o igual al momento mayorado que actúa, no necesita acero a compresión. Pero si este es menor, necesito colocar acero a compresión. Y para eso necesito saber qué cantidad de acero trabaja a compresión. O sea, equilibra el bloque de compresión. Primero saco M2, con eso saco AS2, y con AS2 tengo el área de acero, puedo calcular el valor de A'S y puedo saber qué cantidad de fierro necesito arriba y qué cantidad de fierro necesito abajo. Entonces, la mejor forma de entender esto es haciendo ejercicios. A ver, vamos a hacer algunos ejercicios. Bien. Nos vamos a dar una gran viga. Imaginemos que esto es 40 y la base es 30. Este área de acero a compresión, bueno, esta viga está invertida, ¿sí? La parte que trabaja con presión está abajo y es 3 fierros de 25. Y aquí son 4 fierros de 25. Y el estribo es de Fi de 10. Entonces, yo quiero saber cuánto de momento
me aguanta esta sección. ¿Sí? Seguramente esta viga está trabajando de esta forma. Imaginemos así. Y yo me imagino que esto está trabajando así. Y esta es la parte donde se está analizando. ¿Sí? Entonces los aceros de arriba están trabajando a tracción y los aceros de abajo a compresión. Entonces esto refleja la situación, ¿no? Y yo quiero saber cuánto aguanta esto. Entonces vamos a poner que F'C es 250 kilogramos centímetro cuadrado y Fy es 4200 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces me interesa saber eso. En primer lugar voy a calcular algunas cosas. ¿Sí? Tengo que calcular los cantos útiles. Esto es de prima y este otro es de. A ver, Pamela, ¿cuánto es de prima? ¿Cuánto va a ser de ¿Cuánto va a ser prima? el recubrimiento, dije? Ah, qué El buena observación. recubrimiento. El recubrimiento va a ser 3 centímetros. Entonces, ¿cuánto es esto de prima? ¿42.5? No, 4.27. 3 más 1 más 2,5 entre 2. A ver, analicen. ¿Cuánto sale eso? A ver, Judith. Janet, ¿cuánto sale? 5.25. ¿Cuánto? 5.25. Ya, 5.25. ya. Ahora sí, Pamela, ¿de cuánto es? 40 menos 3 menos 1. A ver, ¿cuánto es esto? ¿34.75? Dije una preguntita. Sí, ¿De dime. dónde estás sacando 2.5? Porque el recubrimiento estamos trabajando con 3. Este es de cubrimiento, ¿no? El 2.5. No, no, Janet. 2,5 es el fierro. Es el diámetro. Ah, El ya. fierro. Ya, Ay, ay. ¿está bien? Sí, sí, está bien.
Bien. Correcto. Ahora necesitamos saber cuánto es el área de acero. ¿Cuánto es 4 fierros de 25 en centímetros cuadrados? Fíjense la tabla. Gustavo, ¿cuánto? $19.63, Inge. Eso es 4 fierros, ¿no? Sí, Ya. Ahora el otro, 3 fierros. $14.73. Bien. Ahora, para aplicar esta fórmula, ¿sí? Tenemos el área de acero, tenemos FY, tenemos A'S, no tenemos FS, tenemos D, no tenemos A, y nos falta A y F'S. Pero A y F'S son ecuaciones que son complementarias, es decir, que una complementa a otra. Entonces, fíjense bien cómo vamos a resolver esto. Este valor de Fs lo reemplazamos. Y lo convertimos en una ecuación así. Entonces, A va a ser 19,63 por 4.200 menos 14,73 por 6.000, 0.85 por 30 por 250 por A. ¿Cuánto es beta 1 para este hormigón? Miguel, ¿cuánto es? ¿Cuánto? No estoy seguro. 0.85. 0.85 Inge. Sí, sí. D' es 5.25. A ver, Alaí, por favor, ¿cuánto vale A? Calcularlo, por favor, y verifique el resto. A ver, Alaí, ¿cuánto vale A? Y el resto verifique.
¿Alguien ha sacado, muchachos? $7.41 me salen. 7.41. 7.41. 7.41. Bien, Luis. Entonces vamos a ver si está dentro, ¿no? T' es 5 y este es 7, entonces estamos dentro. Eso quiere decir que está trabajando como doblemente reforzada, porque A es mayor a D', entonces doblemente reforzada. Aunque esto no es una regla, jóvenes, ¿ya? No quiero confundirles, pero 7.41 le agarra al fierro, porque a veces el valor de A es solamente aquí arriba y no le agarra al fierro, entonces eso es una viga simplemente reforzada, pero en este caso va más abajo y lo agarra al fierro. Entonces el fierro está empezando a trabajar a compresión, significa eso. Entonces, si esto es cierto, el valor de FEC, ¿con qué compresión está trabajando el fierro? Fíjense, sería 6.000 por 7,41 menos 0,85 por 5,25 dividido entre 7,41. ¿Cuánto da F'S? $2.386,64. Bien, Luis. Sí, Inge, está bien. 2.300. Esto tiene que ser menor a 4.200. ¿Sí? Porque es un acero que está trabajando a compresión que no alcanza su fluencia. Entonces, teniendo todo esto, recién podemos calcular este de acá. Hola, ¿me escuchan, jóvenes? Se cortó el internet un rato. Ahora se escucha, Inge. ¿Podrías repetir sobre F'S desde esa parte? Ya. F'S, Leandro, es el acero a compresión. O sea, ¿con qué esfuerzo está trabajando el acero a compresión? No tiene que ser igual a la fluencia, sino menos. La fluencia es 4.200, tiene que salir menos. Si sale negativo esto, quiere decir que no está trabajando a compresión el acero. ¿Sí? Si le sale alguna vez este valor negativo, quiere decir de que el acero está trabajando a tracción y no a compresión. Pero aquí vemos que está trabajando a compresión y tiene que ser menos a la fluencia. Esto es del acero
que está aquí arriba, ¿sí? Perdón, este acero que está acá. Porque esta viga está invertida, ¿no? Está trabajando al revés. Y ahora puedo reemplazar. Área de acero es 1963 por 4200 menos 1473 por 2386,64 D, que es 3475, menos A, que es 7,41 sobre 2, y más A'S, que es 1473, 2386,64 por D, 3475 menos D', que es 525. Bien. A ver, ¿cuánto sale esto? Dos millones 505,221,28. A ver, dictame en pares, por favor. 2.505,221,275. Así. Si recorro 5 ceros, sería 25,05 toneladas metro. Pero este es el momento nominal. Eso quiere decir el máximo esfuerzo que soporta. Pero la condición de diseño es de que esto tengo que mayorar y bajar la resistencia real. Entonces el momento seguro para la flexión es 0,9 por 25,05. ¿Cuánto da esto? $22,54. Y 22,55, Inge. Esta es la cantidad segura que soporta. Miren, yo sé que esto soporta 25,05 y después se rompe. A este momento se rompe la viga. Pero yo no le digo esto al dueño. Yo le digo, tu viga solamente soporta 22,55. Pero la realidad es que soporta 25 y se rompe. Entonces voy a trabajar siempre con el seguro. Entonces a esto le llamo el momento seguro. Esto es lo que soporta de forma segura. Y esto es el momento nominal. O sea,
En pocas palabras, el real que soporta al momento de romperse. ¿Sí? Entonces yo no voy a trabajar con esto, sino voy a trabajar siempre con esto. Entonces eso es lo que soporta esta viga. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? Inge, en el momento seguro, el 0.9 que va a tomar como el factor de seguridad, se podría decir, vamos a tomarlo entre ese rango igual. Se llama factor de reducción. Ese es de la norma 0,9 para flexión. Para corte y torsión y compresión es otro. ¿Qué más? ¿Alguien quería preguntar otra cosa? Inge, el momento nominal. El momento nominal es el momento máximo real que soporta al momento de romperse. ¿Sí? El momento de romperse es 25.05. Es el nominal. Pero yo no tengo que trabajar a ese nominal, sino que le reduzco al seguro. Entonces, fíjense, la idea es esto. Este es el momento nominal y aquí se empieza a... Aquí ocurre lo que es la falla. A partir de este punto ocurre la falla. Entonces, el momento nominal me dice, este es el punto donde empieza a fallar. Pero tú no puedes trabajar aquí, tienes que alejarte un poco y trabajar a este momento último seguro. ¿Sí? O sea que hay cierto rango donde me estoy alejando de la falla. ¿Sí? ¿Entienden? Ese es el concepto. Preguntas, jóvenes. Inge era factor de reducción a atracción, ¿no? No, flexión, flexión. Allá. Bien. Inge, una preguntita más, en el canto útil, en lo que es los Ds, ha tomado más 1 centímetro más, eso es lo que respecta a las correas, ¿no? No, eso es del estribo. Ah, estribo, sí, perdón, me equivoco. Más eso, ¿no, Inge? Sí, 10 milímetros el estribo, que es 1 centímetro, ¿ve? Sí. Bien, ahora lo que voy a hacer es verificar la cuantía máxima. ¿Sí? Para eso tengo que sacar la cuantía balanceada, que es esto. Entonces, la cuantía base es beta 1 por 0,85 F'C por Fy, 6.000 sobre 6.000 más Fy. 0,85 por 0,85 por 250 sobre 4.200, 6.000 sobre 6.000 más
4.200. ¿Cuánto sale esta cuantía? A ver, Jenny, ¿lo tienes? Cero, 0.25. ¿Han verificado? Sí, Inge. 0.025. Sí. Está bien. 0,0. 0,025.3. Ya. Bien. Entonces, esa es la cuantía base. Ahora necesito la cuantía a compresión. Eso es el acero a compresión sobre B por D. A ver, el acero a compresión hemos calculado, ustedes me han dictado 1473. B es 30 y D 3475. 0.014. ¿Está bien? ¿Han verificado? Sí. Ya. Entonces tengo esto. El F'S ya hemos calculado, muchachos. 2386.64. Ya tenemos la cuantía balanceada. Va a ser, a ver, alguien que lo vaya calculando, por favor. ¿Cuánto da? $0.033. Sí, está bien. ¿Así? Sí, Bien. está bien. La cuantía máxima, ¿cuánto es? 0.75 por esto más 0.75 de 0.0252 más 2386,64 sobre 4.200. ¿Cuánto da esto? $0.027. ¿Está bien eso? Sí, está bien. Bien. Está Ahora, bien. ¿cómo calculo la cuantía de esa sección? Sí. Las dos áreas de acero, 1963 y 1473. Dividido entre la base por D
que es 3475. ¿Cuánto da eso? $0.033. ¿Está bien? Sí, Inge. Entonces, si hacemos cuantía máxima, Sí. aquí se encuentra mi cuantía. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este resultado? Está en un rango de una falla dúctil, Inge. En falla. Sí, hemos entrado a la falla frágil. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ha entrado a la falla frágil? ¿Cuál ha sido el problema? Demasiado acero. Mucho acero, Inge. Demasiado acero. Mucho acero, ¿no? Entonces, esto es mayor a la cuantía máxima, entonces no cumple. ¿Sí? No está bien la sección. Mucho acero. ¿Sí? Pero esto simplemente era un ejemplo al azar, ¿no? Entonces lo que podríamos hacer es disminuir el acero o aumentar la resistencia del hormigón. ¿Sí? Pero parece que conviene más disminuir el acero. En vez de hacer un acero de 4200, podríamos usar uno de 3700, si es que lo encontramos. O en vez de usar barras de 25, podríamos usar barras de 20. O aumentar la sección de la viga, ¿no? Podríamos ver varias opciones a fin de bajar la cuantía. Bien, jóvenes, preguntas, por favor. ¿Todo claro? ¿Has entendido? Inge, Dime. Inge, una consulta, Inge. Las dos hojas nos pueden pasar, Inge, a WhatsApp, por favor. Sí, siempre les subo las pizarras a ustedes para que vayan. Muchos no van a alcanzar a copiar, así que no se Eso, preocupen. Inge, por favor. Siempre voy a subir las pizarras. Bueno, gracias, Inge. ¿Todo claro? Jenny, ¿has podido entender? Bien, jóvenes, vamos a sacar la evidencia.
Así que, Acerca del Classroom, Inge. perdón. Sobre el Classroom, Inge. Ah, sí, eso es un dolor de cabeza para mí ahorita. No se preocupen del Classroom, ya va a estar disponible, jóvenes. ¿Sí? Por favor, pueden prender sus cámaras, vamos a sacar la evidencia y pueden poner presente en el chat del Zoom. ¿Sí? Sus cámaras, los que puedan hacerlo. Hice una consultita. En el cálculo de profundidad de bloque de compresión, el A ha salido 741, pero a mí me ha salido otro resultado. No sé si a los compañeros les ha salido lo mismo, 741. ¿Cuánto te ha salido? Menos 834. ¿Negativo? Sí. No, no puede salir nunca el A O tal vez he negativo, copiado mal, Inge. Pamela. No sé si puede mostrar esa parte. Claro, por supuesto. A ver, denme un instante. Ahí está Jenny, o digo Pamela. Tal vez al iterar en tu calculadora no lo has hecho bien, ¿sí? Algo ha pasado ahí. Pero más de uno de tus compañeros ha podido sacar la respuesta. El valor de A nunca puede ser negativo, ¿sí? Tiene que ser positivo siempre, ¿sí? Caer derrotado en este circo. ¿El viejo maestro loco? Sabía que tarde o temprano aparecería alguien por aquí y seguía adelante con esto. Del examen. En este momento ¿Ya? no estoy. No que se estén haciendo alcanzar hasta último día, ya no van a poder terminar. Simplemente es la descripción del proyecto, de la configuración estructural y las vistas, no les estoy pidiendo nada más, ¿sí? Y también el predimensionamiento que está en tablas, que ya les he pasado, ¿no? Es el documento y ustedes pueden revisar en internet y van a encontrar una gran cantidad de información que pueden utilizar en su proyecto, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es grabar esta pizarra para los compañeros que no hayan alcanzado a copiar. A ver. Se va a llamar hormigón. Sí. No únicamente para revivir aquí en Asgard. Más tarde voy a subir el video de la clase grabada y también la pizarra. Y una consultita. ¿Qué puntos tenemos que Dime. hacer del proyecto? ¿Puede volver a repetir, por favor? Ya. Lo primero que hay que hacer es la descripción del proyecto. Eso significa ubicación, características técnicas, materiales y todo lo que tiene que ver con el uso y la funcionalidad. Está en el textito que les he pasado, ¿sí? Segundo punto, la configuración estructural. Tienen que ubicar las vigas, tienen que ubicar las columnas y tienen que predimensionar vigas y columnas. Ya tienen las fórmulas empíricas para predimensionar columnas y vigas y losas. ¿Sí? En esos textos que les he pasado y ustedes pueden encontrar mucha información en internet. Entonces tiene que ser en un documento y la idea es de que a medida que vayamos avanzando vamos a ir completando este documento, ¿sí? Hasta que se va a convertir todo en un proyecto, ¿sí? Entonces esa es la meta, un proyecto, ¿sí? Entonces no es una práctica. Dime, Eduardo.
Una preguntita para las vigas planas, igual al predimensionamiento se utilizan solamente el invertido del como es de la viga, o para predimensionar. No, el predimensionamiento para una viga plana, Eduardo, es dependiendo al espesor de la losa. O sea, la altura de la viga plana es el espesor de la losa. ¿Sí? Porque se esconde en la losa la viga plana. Entonces, lo que tienes que predimensionar es la losa. Y la altura de la viga va a ser el espesor de la losa. ¿Me entiendes? Y las vigas planas son doblemente reforzadas. Con estos conocimientos que estamos adquiriendo en esta clase, podemos diseñar vigas planas. La siguiente clase vamos a hacer eso, jóvenes. El sábado, no, el viernes, ¿no? Y después el sábado, hasta tarde. Inge, ¿me podría agregar al grupo de WhatsApp? Perdón, José, no te escuchó bien. Sí, me podría agregar al grupo de WhatsApp, Inge, por... Ya. Te voy a pasar aquí en el... escribime a mi WhatsApp y te voy a pasar el enlace, ¿de acuerdo? Todos los que no están en el grupo, por favor, escríbame, les voy a pasar el enlace. Y voy a volver a subir el material que les he pasado. Gracias, Inge. ¿Algo más, jóvenes, antes de cerrar? Inge, para redimensionar las columnas, ¿de qué depende? ¿De la altura o de las cargas? Eso no he podido entender. Generalmente se predimensiona de acuerdo a un término que se llama esbeltez. O sea, el predimensionamiento de las columnas es un asunto geométrico, no necesariamente de cargas. ¿Sí? Aunque hay fórmulas experimentales que ayudan con las cargas, pero básicamente es geométrico. Porque nosotros en este curso vamos a trabajar con columnas cortas, no con intermedias ni largas. Eso ya es otro nivel de hormigón armado. Entonces vamos a predimensionar a la esbeltez. ¿Ya? Y ahí en el texto que les he pasado, busquen ahí en internet cómo predimensionar a la esbeltez. Y simplemente es una fórmula, ¿no? No es mucha cosa eso. Pero cuando lleguemos a columnas vamos a ver ese asunto, ¿sí? A la esbeltez, columnas cortas, no intermedias ni largas. Eso ya es un tema para maestría, ¿no? Columnas largas y columnas intermedias. Entonces, solamente vamos a ver columnas cortas, ¿sí? Bien, jóvenes, quedamos acá y nos vemos el día viernes, ¿de acuerdo? Ojo que el examen es de esta semana a la próxima. Ya hay casi fechas y no hay repaso, por si acaso, ¿sí? Es examen directo. ¿Ya? Nos vemos.